Capítulo 8. La iglesia representa los primeros frutos. La siguiente pieza de conocimiento que ha sido restaurada a esta iglesia, que el resto no sabe y ninguna otra iglesia sabe, que esta iglesia representa los primeros frutos. Porque Dios no está tratando de salvar al mundo entero en la actualidad. Él está llamándonos ahora y Él nos usará como maestros para ayudar a salvar a los otros a su regreso. Y ellos a su turno desde el milenio ayudarán a salvar a todo el resto en el juicio del gran trono blanco. Y definitivamente Dios va a ir después a la salvación de todos los que alguna vez vivieron. Sin embargo, ninguna iglesia entiende eso, de que nosotros somos las primicias, somos el embrión del reino de Dios. El hecho es que tenemos que ser llamados por Dios y que la salvación no está abierta simplemente a cualquiera que desee. El cualquiera que desee, venga. Se encuentra en el último capítulo de la Biblia y no pertenece a este tiempo definitivamente. Y ninguna otra iglesia parece saber eso. Ese conocimiento ha sido restaurado a esta iglesia. La propia porción primera de la cosecha espiritual de Dios de humanos finalmente será nacida de Dios, hechos seres Dios. Esta es la iglesia. Esa es la razón por la que aun aquellos que serán nacidos en el reino de Dios al regreso de Cristo, iniciando con los profetas antiguos, son parte de la iglesia de Dios. Aún los profetas de los tiempos del Antiguo Testamento son parte de los fundamentos de la iglesia. Efesios 2, versículo 19 a 21. Todos los profetas, apóstoles y hermanos de la iglesia, en quienes resida el Espíritu Santo, serán resucitados y transformados a inmortalidad a la venida de Cristo en gloria y poder. Así entonces la iglesia entera constituye la propia primera cosecha de todos los humanos que finalmente serán nacidos de nuevo en el reino de Dios. Ellos serán seres Dios. El propósito real de la iglesia. Ahora, más importante que todo, ¿cuál es el propósito real para la iglesia? ¿Por qué Dios tuvo que resucitar a Cristo? La iglesia es la madre espiritual de los humanos convertidos. Ellos son los embriones espirituales y fetos todavía no nacidos, aunque engendrados por el Espíritu Santo de Dios, ya hijos de Dios. La iglesia comenzó en el día de los primeros frutos, llamado Pentecostés, en junio del 31 después de Cristo. El Espíritu Santo llegó del cielo sobre los 120 discípulos congregados en Jerusalén, con un despliegue milagroso tal como nunca desde entonces ha ocurrido. El maravilloso plan maestro de Dios llamará a todos los que alguna vez vivieron para recibir salvación eterna, pero sobre la base de arrepentimiento real y creencia de la verdad de Dios. Mas existe un orden de tiempo entre resurrecciones. 1 Corintios 15, 22 a 23. Porque en Adán todo muere, así también en Cristo todo será hecho vivo, pero cada hombre en su propio orden. Cristo, las primicias. Luego, dos otras resurrecciones reveladas en Apocalipsis 20, 11, 13 no están cubiertas en 1 Corintios 15. Aquellos llamados en el milenio y aquellos llamados en la resurrección y juicio del gran trono blanco no tendrán entonces que vencer a Satanás. Y exactamente como Dios no ha creado todo de una vez, sino en etapas sucesivas, así Él está trayendo salvación al mundo en etapas sucesivas. La iglesia es una instrumentación necesaria y preparatoria para y con el fin de traer salvación a la humanidad. Por lo tanto, una vez más, enfaticemos que el propósito de la iglesia no es simplemente otorgar salvación a aquellos llamados en la iglesia, sino enseñar y entrenar a aquellos predestinados y llamados en la iglesia como instrumentos que Dios usará en traer al mundo salvación. La iglesia, colegio de maestros. Ilustremos por medio de una analogía. Muchos estados en Norteamérica tienen universidades de maestros de estado.
Los estados no podrían iniciar o conducir escuelas hasta que ellos hubieran primero entrenado maestros para aquellas escuelas. La iglesia puede ser llamada universidad de maestros de Dios para preparar gobernadores y maestros para el reino de Dios, cuando Dios ofrezca redención y vida eterna al mundo como un todo. La iglesia fue planeada para ser instrumentación de Dios, para llamar a seres humanos predestinados a salir de este mundo, para ser entrenados para posiciones de liderazgo en el mundo de mañana, cuando ellos enseñarán y entrenarán a otros. Esa es la razón por la que en el Nuevo Testamento la iglesia es llamada las primicias de salvación de Dios. Todo esto necesitaba ciertos pasos vitales, uno a la vez, en el procedimiento del plan maestro y supremo de Dios. Ahora bien, recordemos al lector que el Espíritu Santo fue clausurado a la humanidad en el tiempo del pecado de Adán, durante la misma fundación del mundo. Fue clausurado a la humanidad como un todo hasta que Cristo, el segundo Adán, restaure el gobierno de Dios y destrone a Satanás del trono de la tierra. Ese hecho se hizo claro por medio de la declaración de Jesús en Juan 6:44, aplicando a esta era de la iglesia, que ninguna persona podría venir a él excepto que el Padre que lo envió lo trajera. Esa es la causa por la que repetidamente en el Nuevo Testamento aquellos en la iglesia son referidos como haber sido llamados o escogidos. Esa es la causa por la que la iglesia es llamada generación escogida. Esa es la causa por la que predestinación es mencionada 2 veces en el Nuevo Testamento, que los llamados fueron predestinados para ser llamados. De hecho, ellos han sido reclutados, no son voluntarios. El día anual de Pentecostés, originalmente llamado la fiesta de primicias, Números 28, versículo 26. En ese día el Espíritu Santo vino. En ese día la iglesia fue fundada. Ese día simbolizaba las propias primicias para el reino de Dios. Los días de fiesta de Dios prefiguran la cosecha espiritual de Dios de humanos para ser nacidos finalmente de Dios, transformados en seres Dios. Es la iglesia. Esa es la razón por la cual aun aquellos que nacerán en el reino de Dios al regreso de Cristo, comenzando con los profetas antiguos, son parte de la iglesia de Dios. Inclusive profetas de los tiempos del Antiguo Testamento son parte de la fundación de la iglesia. Efesios 2, versículos 19 a 21. Todos, profetas, apóstoles y miembros de la iglesia, en quienes resida el Espíritu Santo, serán resucitados y o transformados a inmortalidad a la venida de Cristo en gloria y poder. Así, la iglesia entera constituye la propia primera cosecha de todos los humanos que serán finalmente nacidos de nuevo en el reino de Dios. Serán seres Dios. Cuán engañados, Apocalipsis 12:9, han estado todos aquellos que piensan que ya han sido nacidos de nuevo. Salvación hoy únicamente para muy pocos. Bien, antes de proseguir, entienda por qué solo los muy pocos han sido hasta ahora llamados a salvación. ¿Por qué el mundo como un todo ha sido desconectado de Dios? ¿Por qué el mundo no ha sido aún juzgado? ¿Por qué tampoco hecho salvo ni perdido? A no ser que o hasta que un hijo de Adán pudiera calificar en el punto en que Adán falló, que pudiera vencer y conquistar a Satanás, que pudiera pagar la penalidad de pecado humano y el rescate del mundo de manos de Satanás, nadie podría restaurar el gobierno de Dios. Nadie podría recibir vida eterna de Dios. El supremo plan maestro para llevar a cabo el propósito de Dios de reproducirse a sí mismo requería que la palabra autoexistente fuera nacida de carne humana, como hijo de Adán. No obstante, también ese plan requería de él ser nacido como el único engendrado hijo de Dios. El Mesías, y únicamente él, estaría posibilitado de vencer y conquistar a Satanás para calificar por el reemplazo de Satanás en el trono de la tierra. Solamente a través de él podrían los hijos de Adán ser reconciliados con Dios, recibir el Espíritu de Dios, convertirse en hijos de Dios, convertirse en seres Dios, por medio de quienes Dios habría de finalmente reproducirse a sí mismo.
¡Qué súper increíble plan maestro para tal supremo propósito! ¡Cuán grande es el eterno Dios que lo diseñó! ¿Por qué la iglesia llamada primero? En esta coyuntura déjenme explicar adicionalmente por qué la iglesia es llamada las primicias de salvación de Dios. Lejos de ser una discriminación contra la arrolladora mayoría del mundo todavía no llamada a salvación, es para el mismo propósito de llamar al resto del mundo a salvación. Una vez más, déjenme recordarle que existe un orden definido en secuencia en el plan de Dios para salvación del mundo, para reproducirse a sí mismo. Jesucristo es el primero de los primeros frutos, es el primogénito de muchos hermanos. 1 Corintios 15:23, Romanos 8:29. La iglesia está siendo llamada para ser transformada, desarrollada en carácter y finalmente nacida en la segunda venida de Cristo como seres Dios para ser reyes y sacerdotes bajo Cristo cuando Él dispondrá su mano para salvar al mundo. ¿Por qué necesariamente primicias? Ahora bien, ¿por qué era absolutamente necesario que la iglesia se apartara del mundo para recibir salvación durante esta era eclesiástica, mientras el resto del mundo iba a quedarse en oscuridad espiritual y engaño? Antes de que Jesús pudiera calificar para convertirse en nuestro Salvador y futuro Rey, era necesario para él, como segundo Adán, hacer lo que el primer Adán falló en hacer: vencer a Satanás y elegir la mente y gobierno de Dios como sustituto. Si la iglesia ha de regir con y bajo él, si la iglesia ha de ser sacerdotes tanto como reyes, auxiliando bajo Cristo en salvar al mundo, era también necesario que aquellos en la iglesia debieran también calificar por medio de resistir y vencer a Satanás. Eso no será requerido de la arrolladora mayoría de los demás cuando llegue salvación a ellos. Salvación no vendrá a ellos hasta después de que Satanás haya sido alejado. Así que usted ve que esto estaba lejos de discriminar contra el resto del mundo cuando Jesús dijo: nadie puede venir a mí excepto que el Padre que me envió le trajere. Juan 6:44. Era necesario que la iglesia fuera llamada en un tiempo cuando cada miembro tuviera que volverse de, resistir y vencer a Satanás. De otra manera, nosotros de la iglesia no podríamos calificar para la maravillosa posición de convertirnos en reyes y sacerdotes en el reino de Dios durante los 1000 años. Esto explica el porqué de la iglesia, su gran propósito. La iglesia entonces es ese cuerpo de llamados que en la resurrección formarán las primicias de cosecha de Dios. Esa cosecha es la recolección de humanos compuestos de materia, carne y sangre, convertidos en seres Dios inmortales y divinos, aquellos en que Dios realmente se ha reproducido a sí mismo.